Buenas noches. Hoy, domingo 8 de enero de 2023, continuamos el estudio del compendio de la doctrina secreta en la página 269 interna, que es la 309, y en el párrafo que nos dice los atlantes. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender, a compartir sin reservas. En estas tres locas que estamos viendo el resumen de los comentarios de HPB, ella se ha referido a las tres razas a partir de el despertamiento del principio manásico o de la mente, y por tanto alguna expresión ya de inteligencia autoconsciente en la humanidad. Y llegamos desde los lemures, que fueron el final de esa raza, en donde se producen las primeras expresiones de esa inteligencia, que en alguna de sus mónadas fue muy enorme y muy rápido su progreso para completar su evolución humana, porque muchas de ellas eran mónadas lunares que habían tenido hasta experiencias humanas en la luna, pero no habían completado el ciclo de necesidad y por tanto no habían alcanzado el nivel de la expresión del espíritu directo, el espíritu uno, para poder liberarse aún de su expresión individual, no solo de la personal, que es el primer paso hacia la consecución de lo más alto de la evolución humana, y por tanto ya eran parte o constituyeron ellos, para decirlo con mejor propiedad, la primera expresión de jerarquías de adeptos, que unido a esos pitris solares que ya habían alcanzado esos estados en humanidades anteriores, se fundieron en ellos y crearon esa primera etapa de la protección al resto de la evolución humana, al resto de las 6 clases de mónadas, sobre todo que siguen a esa primera, o que continuaban después de esa primera, y que una gran parte también fueron despertando al final de la evolución de la raza lemur y principio de la raza atlante. Y ahora ella se centra en los atlantes. Ya hemos visto algunas cosas de esta raza, que tuvo cuatro sentidos. Eso es lo que distingue la raza desde el punto de vista físico. La lemur tenía nada más que 3. Ya ellos tenían 4 sentidos. Y ella nos expresa ahora los atlantes, primera progenie del hombre semidivino, porque no había completado esa divinidad, pero esos primeros que se despertaron de los lemures, pues hicieron ya generaron por eso dice la progenie, la expresión del resto de la raza atlante, a partir de ese primer paso enorme que dio la humanidad con el primer despertamiento de la inteligencia y de la conciencia mental, que es lo que nos da la autoconciencia personal, el yo personal. El yo ese estorba después, pero es necesario, porque son pasos de la evolución. Así que los atlantes, primera progenie del hombre semi divino, mitad hombre, mitad divinidad, expresándose en esa inteligencia, después de su separación en sexos, que es el proceso en donde descienden los pitris solares, y por tanto los primeros engendrados, porque ya se empieza a engendrar como nosotros lo vemos todavía en nuestra humanidad, a través de los 2 sexos separados, y los mortales, porque
perdieron su inmortalidad desde el momento en que se centran en la personalidad mortal. Por eso fíjense cuántas cosas hay implícitas en esta frase en este párrafo de HPB. Así que los primeros engendrados y los mortales que primeramente nacieron al modo humano fueron los primeros sacrificadores, entre comillas, es decir, los primeros que empezaron a adorar, eso es lo que es en la línea religiosa, dogmática, un sacrificador al Dios de la materia. Es decir, la materia empezó a ser para ellos lo más preciado, o en los que perdían toda su espiritualidad, centrado su conciencia, su atención en el mundo físico sobre todo, pero aún en el mundo de deseo, en la mente inferior llena de deseos, es decir, la personalidad. ¿A qué se sacrifica? ¿A qué nos consagramos? ¿A qué seguimos nosotros, parte de la humanidad? Al Dios de la materia, y lo pone con mayúscula. Es decir, la materia pasa a ser lo principal para ese conjunto humano. Fueron también los primeros, bueno, o sea, que representan en el oscuro y remoto pasado, porque no tenemos índices históricos ni nada de lo que fueron ese tránsito de la tercera a la cuarta raza, ni aún de la cuarta a la quinta. Nosotros nada más que tenemos unos 5.000 o 6.000 años de historia, y esto sucedió millones de años hace. Así que representan en el oscuro y remoto pasado el prototipo o arquetipo sobre el cual se construyó el gran símbolo de Caín. Es decir, esa dualidad de expresión del ser en que uno se ve como la esencia de la espiritualidad, del espíritu, de lo positivo, de lo divino, que es Abel, en el símbolo que ella está usando reflejado en el Antiguo Testamento, y Caín como su oponente. Los primeros antropomorfistas que adoraron la forma y la materia. Es decir, estos no son dos seres, son dos prototipos de lo que la humanidad va, en lo que en la humanidad va a predominar. Abel, que es ese grupo primero de las mónadas más avanzadas que alcanzaron rápidamente la espiritualidad, y Caín, las mónadas que venían detrás con menos desarrollo, sin experiencia humana o con muy pocas, y que pudieron entonces nada más que centrar su atención personal en lo que tiene forma, en lo que tiene una forma. ¿Cuál es la que se adora? La que ellos mismos tenían, la forma humana. ¿Y a quién se la escriben? ¿A quién adoran pensando que tienen esa misma forma? A ese Dios o a esos dioses. El nombre no importa. A esa expresión de la materia que siguen adorando. Pero lo que están adorando es la materia. Por eso su símbolo entonces es Caín, que adoraron la forma y la materia. Este culto degeneró pronto en personal. ¿Ven? Ya no es solo la forma humana, ya no es solo adorar la forma superior de lo que piensan que es un Dios, es que empiezan a adorarse las personalidades, etapa que no hemos acabado todavía. Y lo vemos constantemente en nuestro derredor. Los seres humanos quieren que su personalidad sea obedecida, que su personalidad sea adorada, que su personalidad, y eso se va, como dijéramos, proyectando por todo ser humano sin espiritualidad. Y nada más que estamos adorando lo transitorio.
lo personal de esa forma material y no buscamos el espíritu y no buscamos nuestra redención de esa materia, que nada más que debemos de comprenderla, aprender a usarla y aprendiéndola a usar, trascenderla. Y luego condujo al falicismo, es decir, la adoración por el placer inferior del sexo, no por la función de tener hijos o de mantener la especie, sino por el placer mismo que en la materia se siente en esa función de progenia, de tener progenie, de tener hijos, pero que ya después ni se pone la atención en ellos, sino nada más en el placer, por el placer mismo, en ese nivel de el placer sexual, el placer más violento y que más mueve las pasiones, los deseos de esa humanidad sin experiencias espirituales. O a lo que reina supremo hasta hoy día en los simbolismos de todas las religiones exotéricas con X, es decir, externas, de todas las religiones que se basan en ritos, ¿ven? De rituales, exotéricas de rituales, dogmas y formas. Es decir, tres variantes de la misma materia, tres variantes de esa atención que la personalidad pone en el mundo de la materia más grosero, sobre todo el físico, pero que extiende a través de sus deseos y de su mente entregada a los deseos a lo que llamamos el cuaternario inferior en la constitución centenaria del hombre. Única constitución que tenemos desarrollado el grueso de toda la humanidad, o podemos decir la humanidad completa, y que solamente entrando en el arco ascendente para dejar atrás este triple mundo de acción, deseos, pensamientos relacionados con esos deseos, podernos elevar de nuevo a nuestra tríada superior o tríada espiritual, que es la que se puede redimir de todo este estado de confusión y de penetración y atención exclusiva al mundo de la forma, de los dogmas, de los rituales, al mundo de la materia. Y continúa el resumen del comentario de HPB. Recuerden que el compendio tiene nada más que el resumen. De este modo, fue como los primeros atlantes, nacidos en el continente Lemur, recuerden siempre, las dos razas se superponen. No termina una raza para que empiece la otra, sino que una está terminando, está en el final, y ya la otra está comenzando. Y comienza en el mismo continente. Y comienza con pequeñas modificaciones físicas, sobre todo, que van a engendrar el nuevo sentido. Una vez que se engendra ese nuevo sentido, como si dijéramos, usar una palabra física o con relación con la materia, se riega y se totaliza en el género humano. El primer paso de toda raza es ese sentido que van naciendo en esos cuerpos y que se van transmitiendo a la descendencia, a la progenie de esos cuerpos. Igual que la tercera raza Lemur, dentro de su continente atlántico, tuvo esa gran efusión de cambios que llevaron a la cuarta raza y después a un continente atlántico totalmente diferente al continente Lemur, que era predominantemente del Pacífico
y de lo que es parte hoy de Asia, etcétera, pues nosotros tenemos que igual nuestra quinta raza fue naciendo dentro del continente Atlante, estuvo por más de 1.000.000 de años de formación antes de que estuviera sentada en el centro de Asia, en esa isla blanca en aquella antigüedad del mar de Gobi, y que es hoy el desierto de Gobi, y de allí la primera migración la llevó a lo antiguo Aryavarta, no con la forma que tiene ahora la India, sino de, fíjense, más de 1.000.000 de años, muy diferente. La Atlántida se fue hundiendo desde esa época, desde hace más de 1.000.000 de años. Tuvo el gran cataclismo primero, quedaron Rutia y Daitia, dos grandes semicontinentes en el centro de lo que es hoy el Atlántico. Ya después esas se hundieron hace 850.000 años más o menos, y quedaron los restos de la Atlántida, y sobre todo el resto dentro del Atlántico mismo de Poseidonis, que se hundió hace 12.900 y pico de años. Entonces todo ese proceso es el que se repetirá cuando nuestra quinta raza, a partir del final de esta quinta subraza, pero en la plenitud sobre todo de la sexta, vaya haciendo surgir dentro de su seno una serie de seres humanos que van a parecer raros, que van a parecer cada vez más extraños a la humanidad, porque van a ir generando un nuevo sentido que va a tener su órgano físico en el sentido de la expresión de la sabiduría de Buddhi, y ellos irán igual formando por cientos de miles, quizás millones de años o más, porque ninguna raza es igual a la otra, ni ninguna dificultad es igual para generar ese nuevo sentido al anterior. Y entonces surgirá un nuevo continente después de mucho tiempo, y la humanidad completa tendrá en ese nuevo continente 6 sentidos, y lo que quede de la humanidad con 5 sentidos se irá hundiendo en su decadencia y en su Kali Yuga, que continúa y continuará por el resto de ese declive y, y terminación de la quinta raza raíz, que es en la que estamos, porque todos tenemos 5 sentidos. Así que entonces se separaron en ese continente Lemur los primeros atlantes, en los que adoraban al espíritu invisible de la naturaleza, la parte que se espiritualizó. Por eso pudo ascender a tener un nuevo sentido, cuyo rayo siente el hombre dentro de sí mismo, porque si no es una realización, ese espíritu invisible no puede iluminarnos, y no podía iluminar a los últimos lemures para que fueran expresándose como los primeros atlantes, y en los que rendían un culto fanático como la contrapartida de la decadencia de la Lemuria a los espíritus de la tierra. Los poderes antropomórficos, cósmicos y tenebrosos con quienes se aliaron. Porque era necesario, como es natural. Estaban en el ciclo de descenso, y de la Lemuria a la Atlántida tenían que densificarse mucho más que lo que ya se había densificado la Lemuria en su segunda mitad de desarrollo y decadencia, porque había todavía desarrollo, pero ya decadente, porque estaban en el arco descendente de ellos, pero también coincidía con el arco descendente a unas formas más materiales de la misma Atlántida. Por eso la Atlántida es la que más se degrada, la que más se materializa, la que más antropomorfiza los conceptos espirituales, y por ello fue que tuvo un descenso quizás prematuro, pero necesario,
y por eso son los que predominan, los que se hacen fanáticos, porque es un fanatismo de los poderes antropomórficos del espíritu de la tierra, o espíritus. Es decir, lo que llamamos nosotros en lenguaje teosófico también elementales. Las fuerzas elementales tratan de llegar al reino mineral y por tanto a lo más denso de la manifestación de la materia en el espacio. Por tanto, la raza atlante, que tenía que llegar a ser la raza más densa y la raza más material, pues siguió en una mayoría ese impulso y los llevó a una división de los mismos seres humanos entre Caín y Abel, los dos símbolos, y que continuaron en pugna durante toda esa cuarta raza raíz hasta que fue surgiendo en el periodo este que les digo, de hace 1.000.000 de años y un poco más, los primeros que empezaron a expresar sus cuerpos con 5 sentidos. El nacimiento de la quinta raza que le llamamos Aria, por ser el sobrenombre de estos grandes, todavía eran gigantescos, de estos grandes hombres del Asia Central, de los antiguos judíos, que también tuvieron esas características de piel muy oscura, como predominaron en esos heraldos de la nueva raza aria. La leyenda de los ángeles caídos, en su significado esotérico, contiene la clave de las múltiples contradicciones del carácter humano. Es decir, son parte de estas huestes dianchojánicas que despertaron la mente, pero que tenían que descender a la materia y entrar dentro de la materia más densa. Ese sí era el sacrificio de ellos. Y ese es el símbolo de San Miguel, sobre todo en los arcángeles, y de otros grandes caracteres después deformados por el exoterismo, por la parte externa de las religiones dogmáticas, pero son los que posibilitaron que la humanidad completara también su inteligencia. Recuerden que una tercera parte de esos ángeles, entre comillas, es decir, de esos pitris, de esos solares, se negaron a descender en los cuerpos tan toscos de la Lemuria y lo tuvieron que cumplir en los Atlantes. Y tuvieron que descender, igual que hicieron los que obedecieron en la primera etapa de la Lemuria y dieron a la primera clase de mónadas humanas el inmenso impulso que le pudieron dar. Ese impulso pues no pudo ser tan amplio y tan valioso como el de la tercera, porque ya la cuarta estaba en un nivel más denso, ya se había perdido mucho tiempo, ya como había procreación a través del sexo, se generó ese falicismo desenfrenado, y eso es lo que se simboliza en Caín. Pero no es nada más que símbolos. Son seres que también tenían su evolución, que también se sacrificaron a la materia, pero no se entregaron a la adoración de la materia los que eran de verdad superiores. Pero las mónadas que recibieron tan tardíamente ese despertamiento de la inteligencia, sí tuvieron ese falicismo, ese empeño en nada más adorar todo lo que tuviera forma humana y el placer que esa forma humana les deparaba. La comprensión exacta de la antropogénesis esotérica, fíjense que ella explicó la diferencia entre lo exotérico anterior y
esta antropogénesis esotérica, que tiene una serie de comprensiones de la ley, aparte de este hecho de la tercera parte de estos ángeles que se negaron a descender y que ahora se les simboliza sobre todo en leyendas que son exotéricas con X, de ángeles caídos. Ellos no se cayeron, ellos no fueron condenados a ningún infierno, no hay ninguna expulsión de Adán y Eva de ningún verdadero paraíso. Esos todos son simbolismos que lo único que se complicaron más por estas alteraciones del plan de evolución, de que no en el tiempo previsto de la tercera raza descendieran todos. Al descender después de tiempo, una tercera parte al menos, pues provocaron estas contradicciones. Pero en cierto aspecto, la materialidad de nuestra cuarta ronda, la materialidad de nuestra cuarta encarnación, del logo planetario, etcétera, hace que todo lo material tenía que pesar enormemente y es imposible que todos a la vez pudieran vencer y pudieran hacer a la misma vez el descenso y el reascenso rápido como hicieron los primeros Pitris durante la tercera raza raíz. Y entonces continúan, la antropogénesis esotérica, si la comprendiéramos totalmente y exactamente, esa comprensión y esa antropogénesis esotérica da la clave de la cuestión debatida del origen del mal, que es uno de los grandes desafíos para el que estudia lo esotérico, porque el origen del mal no se puede comprender si no hay una capacidad ya superior de espiritualidad y de saltar totalmente por encima y más allá de los velos alegóricos, pseudohistóricos y literales de las escrituras, como el Antiguo Testamento, como muchos de los Puranas, etcétera. Todo eso con el velo exotérico no nos da la comprensión total. Es que la podamos penetrar en lo esotérico. Y recuerden, lo esotérico no es intelectual. Lo esotérico no puede transmitirse por el medio de la palabra hablada ni escrita. Lo esotérico tiene que ser autorrealizado en nuestro más profundo alma, en nuestra más profunda alma espiritual, ya liberada de la palabra y de lo concreto, de lo personal, solamente en niveles de comprensión inmortal. En el arco de reascenso lo comprenderemos en su integridad. El esoterismo no se puede, vamos a decir, dar por contagio o por palabra desde afuera. El esoterismo es una autorrealización que cada ser humano va descubriendo y entrando por sí mismo. Así que da ella la clave de la antropogénesis esotérica, da la clave de la cuestión debatida del origen del mal y muestra cómo el hombre mismo es el que ha dividido al uno en varios aspectos contrarios. Es decir, nada de la realidad jamás se divide. La realidad sigue siendo la sempiterna unidad total. No hay dos. Pero el ser humano que no ha entrado en lo esotérico, mientras no entre en lo esotérico, esa incompatibilidad de poder unir su personalidad, que es una expresión parcial inmortal
de su propia alma inmortal le impide, porque ese proceso es nuestro mismo y nosotros mismos, cada una de nuestras personalidades, divide esa unidad, divide esa realidad una en varios aspectos contrarios. Y todos nosotros lo sentimos. Todos nosotros queremos a veces hacer el bien y nos encontramos que hemos hecho mal. Queremos hablar lo bueno y nos sorprendemos hablando lo malo. Queremos ser totalmente, ¿cómo éramos? Inmunes a las tendencias materiales y nos encontramos esclavizados al placer, la materia, la memoria de los placeres pasados, el ansia o búsqueda del placer presente o futuro. Y eso nada más que lo podemos resolver dentro de nosotros mismos. Esos aspectos contrarios, nada más que puede resolverlo el mismo ser humano, logrando a través de la atención plena, a través del autodescubrimiento de sí mismo, del autoconocimiento de sí mismo, es decir, cumpliendo el célebre aforismo del templo de Delfo: hombre, conócete a ti mismo. Tenemos que conocernos nosotros mismos para que cesen nosotros mismos estas expresiones de aspectos contrarios en nosotros, que aún grandes discípulos de los seres como fue Jesucristo, aún San Pablo lo tiene en sus epístolas. Aquel mal que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer es el que hago. Esa lucha está en todos nosotros. Y ha estado en todos los testimonios de todos los seres que nos han precedido en la obtención o en la búsqueda al menos de la santidad, de la espiritualidad, del adectado, el nombre no importa que le den. Y todos ellos han tenido que resolver esa lucha, dándose cuenta que son aspectos contrarios de esta misma unidad que no logramos reconciliar y que no hay ningún mal afuera de nosotros. El único mal que hay es que no nos conocemos a nosotros mismos y somos víctimas propiciatorias de nuestras propias contradicciones, de nuestros propios aspectos contrarios, y que solamente dentro de nosotros y cada uno de nosotros tiene que resolver esa aparente dualidad, descubriendo nuestra inherente unidad. Y la unidad, por tanto, del todo, porque cada ser humano no es nada más que un reflejo de esa unidad superior, de esa unidad total, de ese uno total. Luego, lo que llamamos en el Oriente y en las escrituras de la India antigua, el Maya, que hace aparecer el universo como diverso, pero es lo uno que aparece como diverso, nada más que lo puede volver a reintegrar en esa unidad la conciencia de uno mismo. El cesar de volcarnos hacia afuera y aprender a permanecer en nuestra unidad total. O a tener otra vez conciencia o regresar a la conciencia de nuestra unidad, que es la unidad total. No hay dos. Los aspectos contrarios son una proyección mental de nosotros mismos. Y continúa el comentario de HPB. El hombre divino, siempre observen como ella lo enfatiza, poniéndolo en itálica, pero le mantiene la mayúscula. Nada más que hay una sola realidad de esa divinidad y por tanto lo divino en nosotros
el poder reconocernos otra vez, el poder despertar internamente a que somos divinos y por tanto una unidad en el todo, ese hombre divino moraba en el animal. Ya en esta época de la cuarta raza, sobre todo, la decrepitud de la tercera, aún hubo ya casos de hombres muy animálicos y casi se totaliza para la inmensa mayoría humana. Siempre hay excepciones que confirman la regla. Pues ya nosotros seguimos morando en lo animal. Y como nos, vamos a decir, nos auto unimos a nuestra animalidad, lo divino queda desconocido dentro de esa unión. Y creemos que nada más que somos animales. Creemos que nada más que somos materiales. Adoramos la materia, adoramos el placer en la materia. Y ese sigue siendo nuestro gran reto, nuestro gran desafío. Así que el hombre divino moraba en el animal y por lo tanto, cuando tuvo lugar la separación fisiológica en el curso natural de la evolución, porque la separación entre sexos es natural, curso natural de la evolución, cuando también toda la creación animal fue desatada, tomado de escrituras antiguas, porque es ese paso hecho por la humanidad la que inmediatamente repercute en el reino animal, porque nosotros somos los que damos los pasos para que el reino animal también, dentro todavía de la evolución animal, pase por esa experiencia y pueda engendrar físicamente con esa misma atracción del placer. Pero, ¿cuál es la ventaja del animal mientras sea animal? Que no has desarrollado la individualidad, por tanto no tiene una personalidad con un sentido de yo, sino que nada más que el animal sigue el impulso del instinto. Y vemos que la diferencia, el animal, cuando llega la época del celo de su especie, de su etapa de procreación, el sexo es todopoderoso para ese animal. Pero como no lo refuerza con la mente que divide, una vez que pasa la época de celo y que ya su hembra tiene la cría, sigue la ley natural y el animal no está elucubrando cómo obtener cada día un nuevo placer. Así que cuando también toda la creación animal fue desatada, por eso también fíjense el énfasis en itálica, y los machos fueron atraídos hacia las hembras, animales también, aquella raza cayó, la humana. ¿Por qué? Porque ya tenía personalidad. Y es donde cae, esa sí es una caída de engendrar con animales hembras, como está en el Antiguo Testamento y en otras escrituras. Y entonces, no porque hubiesen comido del fruto del conocimiento y conociesen el bien y el mal, estaban en ese camino los seres humanos, empezándolo, pero no lo habían comido completo y el animal mucho menos, sino porque no sabían nada mejor. Es decir, no supieron nada mejor que el placer y la búsqueda de ese placer que en el ser humano que ya despertó la inteligencia, se hizo vicioso, se hizo totalmente irrefrenable y es parte de lo que todavía tiene que hacer la humanidad. No es la mojigatería la que va a solucionar el problema del sexo. No es el libertinaje el que va a solucionar el problema del sexo. Es
la comprensión superior del conocimiento de la misión del alma humana en su arco de reascenso, el que le puede hacer desvanecer todos sus deseos, toda su esclavitud, todo su libertinaje o toda su mojigatería de que parece, ¿cómo se llama? Muy puro y muy esto y lo otro, y nada más que es una pura represión de esos impulsos, y entonces los puede transmutar en el ansia espiritual que lo lleve a la consumación de la evolución humana. Continúa ella el comentario: impulsados esa humanidad todavía sin saber lo que es el bien y el mal en un sentido superior o conocimiento con mayúscula, como puso ella en la frase anterior, impulsados por el instinto creador sin sexo. Las primeras subrazas habían desarrollado una raza intermedia en la que, como se ha indicado en las estancias de los Dian Chohan, los Dian Chohan, perdón, como se ha indicado en las estancias, los Dian Chohan superiores habían encarnado. Es decir, estos grandes seres que comenzaron la guía de la humanidad como fraternidad de adeptos, se encarnaron directamente, eran Pitris, eran Dian Chohan, eran señores de sabiduría, y encarnan, descienden también, pero no como caída en la ignorancia, sino como función guiadora. Si no, la humanidad estaría mucho peor de lo que está en estos momentos. Y entonces ella cita entre comillas: cuando hayamos averiguado la extensión del universo y sepamos todo lo que hay en él, multiplicaremos nuestra raza. Es decir, era coronar esa sabiduría o conocimiento con mayúscula y poder entonces hacer funciones de guía de la humanidad. Y eso fue, como ella pone ahora entre guiones, contestaron los hijos de la voluntad y del yoga. Recuerden que estos son los nombres de los primeros adeptos de nuestra humanidad en plena tercera raza. Los otros eran hijos de un tipo de yoga inconsciente. Se unían, pero no conscientemente. Y entonces, pero estos pitris, ya autorrealizados como nuestros primeros adeptos, fueron los que dieron esta respuesta que está entre comillas: cuando hayamos averiguado la extensión del universo, todavía tenían mucho que aprender, y sepamos todo lo que hay en él, multiplicaremos nuestra raza. Es decir, la fraternidad de adeptos seguiría aumentando y creciendo. Eso fue lo que contestaron estos primeros hijos de la voluntad y del yoga a sus hermanos de la misma raza, que les invitaban a hacer lo que ellos. Esto significa que los grandes adeptos y ascetas iniciados se multiplicarán, pero entre comillas, no una procreación física, sino ya la procreación, la progenie espiritual mística. De ahí surgieron las enseñanzas esotéricas que hoy recibimos a partir de HPV y de los maestros de sabiduría en las cartas a Cine y en otras fuentes. Esa nueva reexposición de estas verdades esotéricas que ellos expusieron por primera vez durante la primera etapa de la raza atlante. Esto es, producirán otra vez hijos inmaculados. No son hijos del deseo y de la materia, nacidos de la mente. Pero fíjense, eso será en la séptima raza raíz. Es decir, que todavía
ese esplendor de nuestra humanidad actual, nada más que se alcanzará en plenitud. Se podrán iniciar todos ellos como verdaderos expresiones de pureza total, de inmaculada manifestación sin contacto con el deseo inferior, y van a nacer exclusivamente de la mente. Es decir, serán creados por Kriya Shakti, el poder creador mental. Ya no se necesitará, como es natural en la séptima raza, ya no habrá la densidad que todavía tenemos, ya no habrá la división en sexos que todavía es necesaria, sino que ya estarán en el arco ascendente en su etapa más alta. Y eso cerrará este ciclo mundial con todas estas complejidades y peligros que tenemos todavía, y con todas estas ambivalencias entre lo material y lo espiritual. Recuerden que habían varios incisos en estos tres locas, 42, 43, creo que eran, o 41, 42, 43, o 42, 43, 44. Y el segundo subtítulo nos dice la primera guerra que se conoció en la tierra. Era lo que se refería a eso. Y entonces estalló la primera guerra. Claro, la primera lucha entre pares de opuestos. Entre esta expresión de lo que llamamos los ángeles caídos o Caín, y esta expresión de los ángeles superiores que supieron mantener su sabiduría, que sería esta dualidad del Abel, o de esta expresión dual de Abel, de Caín y Abel. Y entonces es que viene esa primera guerra, el primer derramamiento de sangre humana, fue el resultado de los ojos y los sentidos del hombre fueron abiertos, lo cual le hizo ver que las hijas de sus hermanos eran más hermosas que las suyas y sus esposas también. Es decir, esta es parte de esa separación entre no solo cualidades contrarias manifestadas en los organismos, sino también de una aparente división del espíritu que nunca se divide. Volvemos a insistir. Es lo que marca el predominio del Maya sobre la tierra. Y por tanto, de esta imposibilidad de mantener la unidad que hoy vemos todavía en el mundo. Y aunque todo eso irá disminuyendo, aunque el arco de reascenso nos irá haciendo cada vez más sutiles y menos guerreros y menos polarizados y más armónicos para la reunión de la etapa final de nuestra raza y de las razas que siguen, sexta, séptima, sobre todo la séptima, que ven en que ya todo será a través de Kriya Shakti, de la mente, pues esta etapa transitoria sigue siendo, por tanto, de parecida dificultad a la enorme y más grande dificultad, no es igual, es menos, pero todavía en una gradación poco convincente para nosotros de lo que fue la cuarta raza raíz. Y ahora ella llega a un subtítulo que está en la obra completa, mucho más amplio que aquí, donde nos dice o nos pregunta, ¿son los gigantes una ficción? Dice, como no estamos en situación de exponer una historia completa, no solo en situación, es que la humanidad todavía no lo puede usar correctamente ni entenderlo. Una historia completa y detallada de la tercera y cuarta razas, de las cuales se han dado en esta obra y mucho más en este compendio, nada más que pinceladas y los sentidos generales de ambas razas, porque son las que nos explican nuestra dificultad, nuestras guerras actuales, nuestra incapacidad de unión entre los seres humanos, a pesar de que, por ejemplo, muchos hacemos una profesión de fraternidad universal, sin distinción ni separación de nada ni de nadie, y somos incapaces de mantenerlo
en el día a día, en la vida práctica. Y entonces ella nos da aquí las bases de por qué eso sigue siendo así, pero no puede darnos todo. Y entonces, como eso no se puede hacer, tenemos que reunir ahora tantos hechos aislados referente a ellas, es decir, a las dos razas, la tercera y la cuarta, como nos es permitido. Referencia de que HPB nada más que pudo publicar lo que se le llegó a permitir para esta obra, como anteriormente, porque esta obra es la segunda, hecha 11 años después de la primera o publicada 11 años después de la primera. La primera se publicó en el 77, que es Isis sin velo, pero no tenía tampoco autoridad para dar toda una serie de leyes. Se expusieron entonces indirectamente una serie de comparaciones entre lo antiguo y lo moderno, entre lo que precedió a la Edad Media con su oscurantismo, las grandes civilizaciones del pasado, y el despertar que había en el siglo XIX, pero donde la materia parecía que iba a ahogar toda espiritualidad. Pero Isis sin velo, que es el nombre de esa primera obra publicada en 1877, aunque Olcott explica en su reseña de cómo él ayudó a ella para el inglés, que ella no tenía un dominio total del inglés, cómo él le ayudó y cómo él se percataba de que ella no era la que escribía siempre y que distintos maestros, no uno solo, no el de ella exclusivamente, que él después lo llegó a conocer, pues primero un cuerpo mayábico, pero o mayavirrupa, o como un cuerpo nimanacáyico, pero después físicamente, el día que le dejó su turbante como prueba de que había estado con él, pues esta obra no pudo llegar a mucho. Y por eso, 11 años después se publica esta segunda obra, pero no se permitió todo, no era posible ni es posible. Es más, yo creo que nunca se publicará. Cada uno de nosotros tiene que ir haciendo el resto por desarrollo interno, por sí mismo, porque es conocernos a nosotros mismos. Aquí tenemos las leyes. Se esbozaron esas leyes en Isis, las leyes del esoterismo, y se le dieron, como ella dijo, a través de una clave que está en Isis, que es la rueda de Ezequiel, del 4 tomo, el capítulo donde está esa rueda de Ezequiel. Se le dieron 7 vueltas en esto, ella explica en el proemio. Y entonces, eso es lo que se permite. Lo demás, a mi entender, va a ser siempre interno. Y cada ser lo tiene que hacer según cambie su vida, sus principios, y seguir por los principios y la vida una del verdadero esoterismo. Cuando los vestidos de piel, símbolo de los cuerpos físicos de los hombres, se hicieron más densos y ellos cayeron más y más en el pecado físico, ese es el descenso total de la cuarta raza atlante, la relación entre el hombre físico y el divino hombre etéreo se interrumpió. Gaspar, Sí, diga. permítame que le interrumpa un momentico. Ahí pusieron en el chat una pregunta, creo que fue Isabel. Después la respondo. Recuerde que yo Bueno, no okay, puedo okay. porque si no Disculpe por interrumpimos la interrumpir. grabación. Yo después la veo con mucho gusto. Gracias, Víctor. La relación entre el hombre físico y el divino hombre etéreo se interrumpió. Es decir, primero casi que, como si dijéramos totalmente, el ser humano de la tercera raza, aunque fue desarrollando la mente, no perdió totalmente las facultades de unión con su yo superior o ese divino hombre. Fíjense cómo ella lo enfatiza, divino hombre. Pero ya en la cuarta, ese velo
era tupido y se hizo total casi, porque no solo la tercera visión que tenía el ser humano, que no era un ojo como el de Polifemo en la frente, sino que era lo que es hoy la glándula pineal, que estaba en la superficie de la piel, fuera del hueso, del occipital, es decir, estaba atrás, reléanlo, lo hemos dado aún en el compendio. Ese tercer ojo se perdió. No era una visión física, era la visión que permitía al hombre físico, a un lemur, aún ya con huesos, aún ya en su primera etapa de división de sexos, en conexión con la parte superior espiritual del ser humano, lo divino. Pero eso se interrumpe al final de la tercera raza y ya, sobre todo, en la cuarta. El velo de materia entre los dos planos, al cerrarse esa conexión que hoy es la glándula pineal, se hizo demasiado denso para que pudiera ser penetrado hasta por el hombre interno. Es decir, que es un abismo que existe entre nosotros como personalidades y aún ese hombre interno que tampoco puede descender por la densidad de la materia y su incapacidad para dominarla mientras no la domine primero, porque ahí hay que ir en el arco de reascenso, de abajo arriba, el hombre material, el hombre personal. Es la personalidad la que tiene que restablecer. La perdió el divino hombre según fue su expresión densificándose en el nivel físico. La tiene que recuperar el hombre físico dominando las leyes de la materia para poder vencerla y elevarse por aspiración a su divino prototipo. Los misterios del cielo y de la tierra, revelado a la tercera raza por sus maestros celestes, es decir, por estos pitris solares, no maestros de nuestra fraternidad de adeptos, sino los mismos pitris que fueron los primeros que se unieron a lo más elevado de las mónadas humanas evolucionantes en la tercera raza, en los días de su pureza, de la pureza de esa tercera raza, se convirtieron en un gran foco de luz, nuestra fraternidad de adeptos, porque ellos se fundieron con la primera clase de mónada de nuestra humanidad, cuyos rayos se debilitaban necesariamente al difundirse y derramarse en un suelo refractario, una humanidad que se estaba materializando cada vez más por lo demasiado material. Y por eso es que la humanidad ahora tiene que aprender a usar esta materia correcta y espiritualmente para poder salir hacia arriba, para poder volver a levantar el vuelo hacia la unidad de la vida. Entre las masas, esos fueron los primeros misterios, como es natural, entre las masas esos misterios degeneraron en hechicería, en la cuarta raza, y tomaron más tarde la forma de religiones exotéricas, nuestras religiones dogmáticas de todo el planeta, desde la India, que tuvo su esoterismo también, pero ya está totalmente barrido de la superficie y de la humanidad corriente. También son rituales de adoración y más nada. Y a lo único que puede llevar el ritual, si se conecta con determinadas leyes, a la hechicería, a la idolatría. Y esa idolatría llena de supersticiones, como las vemos a nuestro alrededor, que es lo que tenemos que hacer como teósofos, tratar de que las personas despierten a las leyes y dejen de tener superstición por miedo, por esto, por lo otro, y del culto al hombre o al héroe que sigue en nuestra civilización actual. Creemos que
aquel es superior, es héroe, o que es el político que salva a la tierra, etcétera. Todo eso es una forma de idolatría. Solamente la perfección espiritual de cada uno lo lleva a la sabiduría. Solamente un puñado de hombres primitivos en quienes ardía brillantemente la chispa de la sabiduría divina, la cual aumentaba su intensidad a medida que se tornaba más y más tenue a cada edad en los que la empleaban con fines maléficos. Por eso la fraternidad nunca la ha empleado con fines maléficos. Fue la cuarta raza. Permanecieron como custodios electos de los misterios revelados a la humanidad por los maestros divinos. Y siguen siendo esos custodios. Siguen siendo los inspiradores de nuestra enseñanza teosófica. Entre ellos los había que permanecieron en su estado kumárico, los kumaras, desde el principio, y la tradición murmura lo que la doctrina secreta afirma, a saber, que estos electos fueron el germen de una jerarquía que desde entonces no ha muerto nunca. Los comentarios de ellos lo haremos en la próxima semana porque ya estamos en la hora. Como dice el catecismo, será después donde continuaremos. Pero previo comentario a esto. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, en cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, adelante Ernesto, mijo, dime. Sí, hermano, aquí vimos algo acerca de los lemures y atlantes que permanecieron fieles a su espíritu que estaba dentro de ellos, y los otros que empezaron a rendir un culto fanático a los espíritus de la tierra, los poderes antropomórficos y cósmicos y tenebrosos con quienes se aliaron. Hermano, ¿de qué parte del cosmos eran ellos? ¿Por qué tenebrosos y poderes antropomórficos? Mijo, es las mismas mónadas humanas que no pudieron utilizar correctamente la mente. Y es lo que en las escrituras exotéricas y en las malas interpretaciones de ese exoterismo y de ese antropomorfismo se atribuye a dioses del mal, a Caín y Abel. Eso no es ninguna introducción de vida desde otro lugar o desde otro punto del... Somos nosotros mismos. Recuérdate que son 7 grandes divisiones de la mónada, porque la mónada, es decir, el nivel de la vida una, es un nivel de unidad. Ahora, como en la manifestación, los seres que se van individualizando, es lo que le llamamos una mónada humana, le llamamos, al nivel de la vida una, que ha logrado pasar por el reino, o los 3 reinos elementales, que ese es lo que se llama el ciclo de necesidad. Los 3 reinos elementales: reino mineral, reino vegetal, reino animal. Y se individualiza cuando hace que su expresión de vida no sean las de los 2 primeros aspectos logoicos que se manifiestan, que van en orden inferior, en inverso a como nosotros como dijéramos, los enumeramos. Hay primer logo, segundo logo, tercer logo. Lo primero que se manifiesta a través del espacio es el tercer logo. En el inicio de la manifestación hay que volver a cosmogénesis. Para eso no podemos hacer
pero repásalo porque tú tienes, y tú has estado aquí en la época de cosmogénesis. Y ese tercer logos se va, como dijéramos, va activándose como segundo logos para que ese espacio que empieza a diferenciarse puede expresar la vida. Claro que eso es al unísono, pero tenemos que aplicarlo en orden porque nuestras palabras y las mentes no dan para otra cosa. Y entonces eso es lo que va descendiendo, esos dos aspectos del logo entrelazados van descendiendo como primer reino, segundo y tercer reino elemental. Alcanza, que van en arco descendente, desde el globo A al B, al C, etcétera, y llega al D como los 3 reinos elementales. Y esos 3 reinos elementales son los que empiezan entonces a pasar por la experiencia mineral. Ese tercer reino elemental se densifica en el reino mineral. Después de pasar por el reino mineral, pasa al vegetal, ya empezando a salir del encierro más grande. En el mineral, la vida parece muerta o inexistente. Y se empieza a expresar en el vegetal, después pasa al reino animal. Pero para llegar al reino humano, no puede los 2 elementos o los 2 aspectos del tercero y del segundo logos no pueden por sí solos alcanzar un nivel de expresión individual. Se necesita el rayo del primer logos. Y eso es lo que atrae a un animal para convertirse en hombre. Entonces, cuando ya se convierte en hombre, pues es que, de acuerdo a los ciclos en que esté, va a empezar el séptimo reino. Ya ha pasado 3 elementales y 3 de reascenso de mineral, vegetal, animal. Y el hombre es el que puede entonces consumar como séptimo reino todo este proceso y cerrarlo en el retorno al punto de donde vino, pero con toda la experiencia ganada en los 7 reinos. Y por tanto, con la capacidad autoconsciente de guiar toda una manifestación, ya sea como primero como señores de sabiduría, pero ya no individualmente. Pasan a ser una jerarquía consciente y actuante. Primero ayudando a un logos, después expresándose todavía en algún nivel quizás todavía de mayor riqueza. No sabemos los detalles de esa ley, pero tiene que haber, porque la ley de evolución no se sabe de dónde viene y es eterna, no tiene comienzo, pero por tanto tampoco tiene fin. Y entonces la humanidad lo que es un ciclo de 7 que vuelven a una unidad, pero con una función superior. Y de ahí sigue hasta donde no sabemos. Pero ya cada uno de estas jerarquías, que es como el nombre que se les da, como es nuestra jerarquía de adeptos. Ya la jerarquía de adeptos es una jerarquía así. No están separados, son una unidad, pero cada uno aporta una cualidad única. Esa cualidad única es la que sigue expandiéndose, sigue enriqueciendo la expresión de la jerarquía, sigue creciendo de una manera que nosotros no sabemos, porque no tenemos, la mente no puede abarcar ello, y es la que instruye entonces a otros como jerarquía, como unidad, instruye. Esos son los maestros divinos. Los maestros divinos son una jerarquía, no son separaciones ni son individualidades, pero tenemos que ponerlo en plural porque cada uno aporta una cosa única y por eso se les dice Kumaras, Señor del mundo, Budas, Cristos,
Mahachohan, señores del primer rayo, del segundo, de los 7 rayos, pero ninguno está trabajando separado. Es la jerarquía total la que protege. Es la jerarquía positiva. Pero como hay quien se equivoca, y ya lo vimos, que es las tradiciones, que no son tradiciones solamente, que lamentablemente son realidades de seres que progresan, pero para su egoísmo, etcétera, cayeron en esa hechicería. Pero son nuestras mismas mónadas. Claro, no ninguno de nosotros ahora. O quizás fuimos, pero ya nos redimimos. No sabemos. Porque por esa línea nadie puede continuar indefinidamente. Las contradicciones contra la ley, los sufrimientos, lo que sea, en algún momento irán otra vez a la expresión positiva, porque no hay dos. La vida sigue siendo una. Por eso esas preguntas tienen que quitárselas de la cabeza en el sentido en que nosotros creemos que hay bien y mal. No hay bien y mal. Hay nada más que la ley que se conoce y la ley que se desconoce. Un estado de ignorancia en los hechiceros que han interpretado mal esos misterios de la antigüedad, de la tercera, bueno, y aún de la cuarta, que hubo también misterios. Y por eso se han tratado de evitar en la quinta. Sin embargo, hay gente que está en hechicería con resto de cosas de la cuarta o con resto de cosas de la tercera quizá. Pero tendrán que llegar a comprender la unidad, porque nadie permanece en la ignorancia, porque es un polo que siempre va a tener la sabiduría en el otro. Y cada uno va a reunificar su propia realidad, que es la unidad de los dos. Porque nada surge de lo negativo, ni nada prolifera de lo negativo. Lo positivo es lo que puede entonces tomar otra vez el camino de la sabiduría. No sé si es que es el compendio, amplíalo, busca esta parte en la obra completa a ver si lo puedes ampliar. Pero no tengo otras palabras porque es lo que aquí mismo nosotros hoy cuando empezamos lo dijimos. Ella lo puso en el comentario. El mal no es nada más que una confusión e ignorancia de los que no logran descubrir el bien, pero nada más que hay la unidad. No hay dos cosas. Y lo repitió, eso lo vimos al inicio. Busca la grabación y lo verás. No tengo otra forma de decirte lo mismo. Ni vienen de ningún lugar raro, ni están en ningún lugar raro, ni son, como si dijéramos, es imposible que sean lo que no activan su lado de conciencia y activan su lado de materia. Es la cosa. La materia y la conciencia aparecen como separados, pero uno es nada más que el aspecto reflejado de la realidad de esa unidad del espíritu. Pero en estos niveles aparecen como reflejos contrarios. Aparecen. Es un maya, no es la realidad. No sé si me entiendes, pero no le busques origen, no le busques destino, no hay, eso es falso. Es una incompleta manifestación de ellos mismos. Están enredados, se tienen que desenredar porque ellos son esa unidad, no son otra cosa. No tengo palabras para explicarlo de otra manera. Discúlpame si no lo entiendes. Hermano, en el chat le tienen 2 preguntas en el chat. Sí, ahora lo abrí, mijo, pero yo quería primero, si querías otra pregunta más. No. Sigue buscando, pero busca la unidad dentro de ti, mijito. Yo no te la puedo regalar.
Y aparte yo no lo he obtenido, yo todavía soy un ser humano con muchos defectos. Bueno, la primera, ¿por qué dice que las mujeres eran hermosas en comparación con qué raza? Se está refiriendo a esto sucede entre la tercera y parte de la cuarta. Es decir, son los seres que no recibieron una mente porque no tenían una gran evolución, pero ya estaban densificados, tenían cuerpos diferentes y por tanto los sentidos físicos que ya estaban desarrollados, la vista, el oído, el tacto, son los tres primeros. Después se desarrolla el olfato, sí, que es el cuarto. En la cuarta raza ya se desarrolla el olfato y el gusto, o gusto y olfato. A veces yo me confundo en el orden, no importa. Bien, los que estaban en la tercera nada más que tenían estos tres sentidos. El sentido del oído, que es el primero, el sentido de la vista y el sentido del tacto, o el tacto y la vista. Vean en Antropogénesis, en la segunda estancia, creo que es donde están el orden de los sentidos, cómo se van en cada raza uno. La segunda estancia de Antropogénesis. Yo de memoria, hermanos, tengo muy mala memoria. Aparte, ustedes tienen que investigarlo por ustedes mismos para que el viejo no les vaya a confundir y se confundan. Pero bien, lo importante es que con esos 3 o 4 sentidos, y como es natural, ya el de la vista estaba presente, no importa el orden en ese sentido, pues, y el oído que les servía para apreciar si hablaban, si tenían voz agradable, etcétera, pues ya a la vez que hay diferencia de sexo, se aprecia la belleza al sentido de ese nivel y a las experiencias de esas mónadas. Yo no puedo decir ahora que sea así. Esto está cogido no solo del ocultismo que lo afirma que fue así, sino que está en el capítulo, creo que 5º o 6º del Génesis. Y ellos apreciaron, eso está así. ¿Por qué lo dicen? Porque tenían sentidos y porque ya tenían deseos, porque ya estaban en una raza donde tenían que tener una serie de relaciones con los cuerpos. Y los cuerpos, claro, que van a ser, sobre todo cuando empieza la polaridad de sexo, a ser atractivos de un sexo para el otro, etcétera. Y entonces, sí, los que no tenían mente tenían ya deseo, pero porque el deseo se despierta antes que la mente y se despierta en una proporción muy grande al inicio de esta actividad sexual. Y por eso es que se sentían atraídos. ¿Qué raza? A partir del final de la tercera, pero también durante la cuarta. Y lo puedes aplicar a la quinta. ¿Quién no mira a una mujer y le parece bonita o más bonita que otras, etcétera? Porque son ya comparaciones de la mente, por primitiva que sea, pero que ya tiene deseo. Y al tener deseo, sabe que ese cuerpo le puede dar placer. ¿Cuál le va a dar más placer? El que le es más bello. Más nada. Eso es lo que significa. Y eso está tomado de las escrituras. Vaya al Génesis que seguro lo encuentra. Ya, gracias, Gaspar. Otra cosa respecto a eso, Dime, ¿por qué, sí. ¿por qué toman a la mujer como referente y no al hombre? O sea, si hay la separación de razas. Porque mira, ¿cómo se puede, cómo te lo puedo explicar? Mejor, porque esto es difícil de explicarlo. Indudablemente que en esta primera etapa de división, y lo tenemos hasta ahora, en donde predomina
el desarrollo de la mente primero. En el ser humano, pues, porque el que tiene el cuerpo electropositivo. La mujer es más receptiva. ¿Por qué? Porque su organismo va a ser capaz de formar otro organismo dentro de ella. Es decir, cuando viene la polaridad sexual, el masculino se manifiesta electropositivamente para poder hacer activo, es decir, el que pueda engendrar con su potencia al cuerpo femenino, que es el que tiene que recibir y concebir a través de esa acción positiva o activa, electromagnéticamente hablando, la criatura, que es una formación pasiva. Por eso es magnética. La mujer es preferentemente más magnética y el hombre es preferentemente más activo, electropositivo. Tú sabes lo que es. El campo activo es el que puede hacer, se expresan los dos campos a la vez casi, pero el activo es el que primero, como si dijéramos, predomina. Y entonces el campo magnético recibe la influencia de la electricidad activa del hombre. ¿Me entiendes ahora el sentido de lo que yo veo en eso? Sí, sí, Gaspar, gracias. No, Gracias, por y voy nada. a ir al Génesis en un momento. Ok, eso, síguelo estudiando. Y lo que no es, me puedes escribir si no estamos ya ¿cómo se llama? Durante la semana a mi Ya, dirección. Gaspar, gracias. Y con gusto nosotros seguimos la explicación o lo que podamos ayudarte. Gracias, Gaspar. Tengo una pregunta. ¿Por qué se achicó la glándula pineal? Es ley. Es ley. Su función como tercer ojo, nada más que podía funcionar hasta un nivel de la densificación. ¿Por qué? Porque si no se pierde el contacto entre lo psíquico-espiritual, lo espiritual ya se había ido reduciendo, según la raza va en la tercera ronda ya, pero sobre todo en esta cuarta ronda, que repite muchas de las condiciones de la primera, segunda y tercera ronda, en la primera, segunda y mitad de la primera, tercera raza, esa densificación del cuerpo físico hace que la parte espiritual, que todavía no sabe manejar la materia, porque para eso estamos como humanidad, para aprender a manejar la densidad del espacio, cuando la materia es muy densa y adquiere la capacidad de expresarse como forma, pues eso limita enormemente esa capacidad del espíritu para expresarse en un espacio que le ofrece resistencia. Es decir, según aumenta la densidad de la materia y la expresión de sus formas se hacen más impenetrables, el espíritu no puede, porque no sabe manejar ese espacio tan densificado. Y esa es la ley natural, la etapa natural de la cuarta ronda, de la cuarta raza. Es decir, de 7, la mitad del descenso se produce en el cuarto etapa. Si se siguiera hasta abajo, llegaría un momento en que nada se podría, como si dijéramos, expresar de la vida en una materia que fuera todavía más densa que esa. Entonces, se reasciende después de 4 pasos de descenso, a mitad de ese descenso en el cuarto, se paraliza ese descenso y empieza la ley de poder, todo lo que se aprendió mientras se descendía, todo lo que pudo aprenderse y dominarse de esos estados materiales, se vuelven a llevar como experiencia al punto de origen. Es decir, al mismo nivel de la expresión del espíritu de donde comenzó a descender hacia los mundos materiales. Y eso en 7 rondas sucesivas van siendo la primera ronda, la segunda y la tercera de densificación.
la cuarta completa de mayor densidad, que es la nuestra, y se reasciende quinto, sexto, séptimo y se termina una encarnación del espíritu planetario. Eso hay que, tratar de entender sus leyes en las estancias de cosmogénesis del primer libro. Recuerden que ya llevamos hay 100 charlas en la Federación Interamericana colgadas por Francisco Cuevas y son 100 y es en el compendio que no podemos llegar a ciertos detalles que la obra completa. Nosotros hemos estudiado por Skype desde que llegamos aquí 2 veces la doctrina secreta completa con los 6 tomos de español y también hay grabaciones de ella que no se guardan en Skype porque eso se hizo por Skype, pero que hay hermanos que las tienen y si alguno está interesado en poder seguir esas son de sonidos nada más. Eso está en MP4 y se les puede ofrecer. Creo que tengo hasta una copia que no la he podido hace tiempo, que no la he revisado, pero creo que dice cartas. Ah, no, esa es de las cartas de los maestros. Pero bueno, de la doctrina yo sé que hay hermanos que la tienen. Si me las piden, yo puedo ver porque se llevaron para Cuba algunas, pero alguna de ellas está aquí. Y esas que están aquí se ponen a disposición de cualquier hermano que quiera estudiar la obra completa, junto con los comentarios que a veces equivocadamente y otras veces desacertadamente he hecho, pero bueno, si les es útil o creen que les puede ser útil, las grabaciones se ponen ¿cómo se llama?, a disposición de ustedes. Y si la mayoría de los hermanos en cualquier momento quieren que se estudie la doctrina secreta completa, yo nunca me voy a negar. Yo siempre estudio lo que me pide la mayoría de los que están en relación con alguno de estos grupos. Y para seguir lo que usted, la segunda, la ley de evolución, para acabar la primera, la ley de evolución es que usted tiene que descender a la materia, a la más densa del sistema donde usted le toque en ese momento, y después reascender por usted mismo o por usted misma. Nosotros somos una unidad, no hay esa división, pero bueno, mientras seamos seres humanos, hay que hacer esa salvedad. Hay que reascender hasta que podamos ser señores de ese universo. Es decir, dianchojos, pero no como seres individuales. Todo lo que lo hagamos en una sola raza, vamos a ser un solo hombre celeste, una jerarquía. Y esa jerarquía, pues, es la que puede hacer que otros aspectos monádicos de la vida pasen por todo ello y sigan la ley de evolución, porque la ley de evolución, como les dije, es eterna. Es algo que nosotros nada más que podemos, como si dijéramos, tratar de vislumbrar ahora, pero está en todas las grandes, no solo enseñanzas teosóficas de ahora moderna, sino en todas las enseñanzas de la antigüedad. Si usted va a Platón, si usted va al verdadero hinduismo iniciático que se conservan en los Vedas, pero hay que tenerlas, hay quien que se lo explique a uno como es natural, etcétera, usted verá que esa es la ley. El porqué de esa ley, sí que yo creo que nada más que la adepto uno mismo. Es por uno mismo que uno lo tiene que descubrir. Es lo que le puedo decir de eso. Entonces la segunda, ¿cree usted que las siguientes razas podrán recuperarse para mayor beneficio de la humanidad? Por supuesto. Nos estamos recuperando, pero muy lentamente. Pero ya nosotros no somos la humanidad y estamos hablando de un periodo cortísimo, ¿no? De la Edad Media. La brutalidad de la Edad Media, la bestialidad de la Edad Media, obviamente no existe. Que exista todavía muchos seres humanos muy egoístas, que existan todavía estas guerras horribles que pueden llevar a la destrucción de nuestra civilización. Sí, seguimos en el peligro, seguimos estando. Pero cuando usted nada más que coge desde 1500, 1400, que se tiraban a los seres humanos a la hoguera, etcétera, etcétera, y usted lo compara con la reacción de la humanidad hoy
aún en muchos lugares, nada más que porque un país imponga la pena de muerte a un delincuente verdadero, no estamos hablando ahora de cosas injustas, pues esa sensibilidad aumenta. Y por eso hay tantos países que han eliminado la errada ley de pena de muerte, porque la pena de muerte es incorrecta siempre, porque la vida siempre tiene que ser respetada como una expresión que nadie puede crear. La vida es un proceso de la naturaleza, pero nadie la puede crear. Que podamos coger una ameba o algo así y hacerla adelantar por métodos biotécnicos, etcétera, eso no es crear la vida. Eso es acelerar su manifestación. Pero la vida debe ser respetada. Y eso antes, nadie se ocupaba de eso en plena Edad Media. Y si va a Roma, en la decadencia romana, el circo, lo que aplaudían a los gladiadores y le hacían así y mataban sin que nadie, la gente disfrutaba toda aquella bestialidad. Eso hoy, muy pocos seres humanos llenarían un circo de esos romanos. Así que estamos adelantando y vamos a adelantar mucho más. El arco ascendente es mucho más rápido que el arco descendente. Y entonces, ¿por qué se dice que los ángeles caídos se mezclaron con la humanidad? ¿Y qué raza dio al mezclarse? No se mezclan en un sentido de dos cosas diferentes. Es que aparecen estos grandes expresiones del espíritu uno y de la vida una, descienden a la materia y aparecen con nuestras multiplicidades. No, nunca la vida se divide. Esta es una de las apariencias del Maya, de la manifestación. Nosotros seguimos siendo la unidad de la vida. Ellos siguen siendo la unidad de la vida. Ellos no se mezclan. Ellos cumplen una función de jerarquía que despierta una etapa que la humanidad por sí misma no podía despertar. Es decir, es la ley del impulso hacia lo alto, del impulso hacia la evolución. Y es una realidad que todos nosotros somos una unidad. Estos seres lo sabían y voluntariamente descendieron a dar un impulso, a despertar en nosotros expresiones de conciencia que nosotros mismos, por nosotros mismos, no podíamos hacer. Ellos no son ángeles caídos. Ellos son jerarquías que descienden a dar un impulso al resto de la humanidad. Que algunos de ellos se fundieron con mónadas humanas, ese es uno de los misterios que está en esta obra, que se le preguntó a HPB y está en las transacciones de la Logia de Londres, y ella dio una respuesta enigmática, porque es que la unidad no puede ser comprendida como diversidad jamás. Ella dijo, no se fundieron, brillaron más brillantemente. Claro que ellos son esa unidad y lograron que alguna de las mónadas humanas pudieran brillar igual y entonces el brillo es una sola. Se reconoce como una sola porque nunca han sido dos. Aparecían como dos, aparecieron como multitudes, aparecieron como seres humanos, pero seguían siendo la vida una. Ese es uno de los misterios que la mente, vuelvo a insistir, jamás podrá descubrir. Tenemos que seguir atentos, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir penetrando en nosotros mismos hasta que nosotros nos descubramos como esa unidad. Y entonces todos los seres y todas las criaturas desaparecerán para nosotros como multiplicidad y estaremos en la total realidad de una vida que lo abarca todo.
Sí, nos recuerda la hermana, porque no hay más las manos levantadas, la hermana Lucila, que es la OTS en México, que hace todos los domingos como última actividad, a la que la hermana Teresa casi siempre nos honra con que es su madrugada, y sin embargo ella participa para ayudar con fuerza mental a los que están enfermos, a los que están sufriendo. Y eso se hace a las 6 de la tarde, hora de México, que es aquí en una hora más, no, en 55 minutos más, son 3:05 aquí. Digo, en 3 horas más, perdón. No, aquí es una hora más, perdón. Oigan, cuando uno ve la hora, son 6, porque México tiene 2 más que nosotros. Y entonces por Zoom, ella pone ahí a los que quieran o nunca hayan asistido antes y quieran hacerlo. Hoy ahí está toda la clave y todo eso, no quiero decirla. Y desde un cuarto de hora antes, es decir, en 40 minutos por ahí, se abre ese salón, como se le dice, de Zoom, y pueden ustedes también cooperar a disminuir el sufrimiento por enfermedad que hay hoy en el mundo. Le damos las gracias a todos, hermanos. Vamos a terminar la grabación.